Eran las 5:15 de la mañana cuando me despertó el ruido del timbre. No un toque corto, no. Era de esos que alguien mantiene pulsado como si le fuera la vida en ello. Me levanté sobresaltado, aún medio dormido, con el corazón en la garganta y una idea fija en la cabeza: alguien ha muerto. Al abrir la puerta, me encontré con Paco, el portero del edificio, en bata y con cara de susto. Me dijo, sin rodeos: Javi, tío, tienes que bajar al garaje. Es urgente. Bajé las escaleras de 2 en 2, descalzo, con la adrenalina a tope. Cuando llegué, me encontré a 2 policías y a un tipo de barba mal recortada, sentado sobre el capó de mi coche, cubierto de sangre en el labio. No lo reconocí al principio. Fue cuando uno de los agentes me preguntó: ¿Este coche es suyo? Sí. ¿Qué pasa? Este señor dice que tuvo una pelea aquí con su pareja. ¿En mi coche? Lo miré. Él me miró. Y entonces me lo soltó. No sabía que estaba casada. En ese momento sentí cómo se me helaba la sangre. Porque no había duda, hablaba de Carmen. Mi mujer. Lo peor no fue oírlo. Lo peor fue que lo dijo con culpa, no con rabia. Como alguien que, sin querer, pisa una mina que no sabía que existía. El tipo, que después supe que se llamaba Rubén y tenía 30 años, había venido a reclamarle algo a Carmen. Según dijo, discutieron. Y según los policías, alguien del edificio oyó gritos, vio movimientos sospechosos en el garaje y llamó. No hubo golpes, más allá de uno que él se dio al caer, según su versión. Pero eso era lo de menos. Lo importante era que él no vivía allí. Que mi coche tenía los asientos traseros visiblemente revueltos. Que en el suelo del garaje había unas braguitas negras. Y que Carmen, mi mujer, no estaba en casa. El policía me preguntó si quería poner una denuncia por allanamiento o daños. Yo, en shock, apenas podía hablar. Solo atiné a negar con la cabeza. Me fui sin decir palabra. Volví a casa y me senté en el sofá del salón, sudando y temblando. Me puse una copa de vino, aunque eran casi las 6:15. No la bebí. Solo la miraba mientras intentaba procesar lo que acababa de vivir. Media hora después, entró Carmen por la puerta. Pelo despeinado, ojeras, con la chaqueta mal abrochada y ese perfume caro que solo se ponía cuando iba a eventos del instituto. Me miró como si nada. ¿Qué haces despierto? ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde? En casa de Marga. Te lo dije ayer. No respondí. Solo me levanté, caminé hacia ella y la miré de frente. ¿Quién es Rubén? El leve temblor de su labio, la manera en que sus ojos se desviaron, me dieron todas las respuestas antes de que dijera nada. Pero igual me mintió. ¿Quién? Rubén. El tipo con el que te peleaste en el garaje esta madrugada. El que dejó tu ropa interior en el suelo. El que se sentó sobre mi coche esperando explicaciones. Carmen se quedó muda. Tragó saliva. Dio un paso atrás. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me miró a los ojos como si me viera de verdad. No como su marido, no como el tipo que le hacía la cena o le escuchaba sus quejas del instituto. Me miró como a un extraño al que acababa de joderle la vida. No dijo nada. Y eso fue lo peor. Porque uno espera gritos, excusas, lágrimas. Pero no espera silencio. El silencio es una confesión sin palabras. Y así empezó todo. Me encerré en la cocina mientras ella seguía en la entrada, de pie, sin saber si debía entrar, hablar, llorar o correr. No quería escuchar nada en ese momento, ni una explicación a medio hacer ni justificaciones sacadas de un manual barato de relaciones rotas.
Puse agua a calentar solo para tener algo entre manos, sin tener realmente intención de prepararme nada. La miré cuando por fin se atrevió a cruzar el umbral y apoyar el bolso sobre la mesa del comedor. No dijo nada. Me miró de nuevo, pero ya no me generaba ninguna reacción. Me era indiferente, como si hubiera dejado de formar parte del decorado de mi vida. No le pregunté nada más. Me limité a sentarme frente a ella y esperar a que hablara. Y lo hizo, pero no como esperaba. No sabía que era tu coche. Pensé que habías aparcado fuera, dijo, sin convicción, como si eso justificara que lo usara como hotel improvisado para tirarse a otro. La rabia que sentí en ese momento fue pura, limpia, sin filtro. Ni siquiera respondí. Me levanté, cogí las llaves y salí de casa sin más. Necesitaba tiempo, espacio, aire que no oliera a mentira. Fui directo a casa de Nico. Me abrió con cara de dormido, pero al ver mi expresión se hizo a un lado sin decir palabra. Nos sentamos en la terraza, y antes de que pudiera preguntarme nada, se lo solté todo, sin pausas. Le conté lo del garaje, lo del tipo sangrando, lo de los policías, lo del silencio de Carmen. Él no dijo nada al principio, solo escuchó. Luego me miró con esa cara de te lo dije que tanto detesto, pero que en ese momento me sentó como un golpe en la mandíbula. Tienes que saber hasta dónde ha llegado. Si solo fue una vez o si esto viene de antes. No puedes quedarte solo con la versión del notas ese, me dijo, serio. Volví a casa esa misma tarde. Carmen no estaba, o al menos no en el salón. Supuse que estaría encerrada en la habitación. No me importaba. Lo que sí me importaba era revisar ciertos detalles. No su móvil, porque eso es lo fácil, lo básico, lo que haría cualquiera. Yo no quería buscar un mensaje, quería buscar contexto, patrones, señales que me dijeran cuán profunda era la podredumbre. Empecé por el ordenador. No usaba el mío, pero sí el portátil que compartíamos para gestiones del hogar, bancos, trámites del instituto. Lo abrí, lo conecté, y en cuestión de minutos encontré su historial de navegación. Lo que vi me dejó frío. No eran páginas de citas ni redes sociales, sino simples formularios de alquileres turísticos. 3, para ser exacto, todos a nombre de un tal Rubén Guerra. 2 en Sevilla y 1 en Córdoba. Fechas recientes. Fechas en las que ella supuestamente estaba en congresos de educación. Miré las reservas, los horarios, incluso los comentarios que él había dejado en las plataformas. Siempre con el mismo tono ridículo, perfecto para una escapada romántica, ideal para desconectar del mundo con alguien especial. Quise reventar la pantalla de un puñetazo, pero me contuve. Seguí hurgando. Encontré correos. Algunos de confirmaciones de las reservas, otros de envíos de fotos, billetes de tren a nombre de ella, archivos adjuntos con entradas para espectáculos, todo perfectamente organizado, todo tan profesional como si llevara una doble vida desde hace años. Había fotos también. No explícitas, pero sí lo suficientemente íntimas como para borrar cualquier duda. Una cena en una terraza con vistas, Carmen riendo con una copa de vino, Rubén sacando la lengua en una selfie ridícula, la mano de ella apoyada en su muslo. Todo cuidadosamente archivado en una carpeta llamada Cosas Personales. Muy personales, claro. Subí a la habitación. Ella estaba en la cama, mirando el techo. No se inmutó cuando entré. Me acerqué, le lancé el portátil abierto sobre el pecho y le pregunté sin levantar la voz. ¿Cuánto tiempo llevas con este imbécil? Ella bajó la mirada al teclado, pero no lo cerró. Tampoco lo negó. Se limitó a apartarlo y mirarme a los ojos, esta vez sin esa cara de me han pillado. Era otra expresión, una mezcla de resignación y alivio. Desde junio. Empezó con una cena del instituto. Él trabaja en el área de orientación educativa.
Yo no lo busqué, simplemente, pasó. ¿Y cuántas veces pasó? No lo sé. Muchas. Ahí fue donde noté que algo dentro de mí se rompía. No por el número, sino por la forma en que lo dijo. Sin culpa, sin dramatismo, sin adornarlo. Como quien reconoce que ha estado saliendo con alguien más pero ya ni le duele. Yo esperaba excusas, esperaba llanto, esperaba defensa. Pero lo que recibí fue una aceptación tranquila de una traición que ella ya había normalizado. Era su nueva rutina. Y yo era el que sobraba en ella. Me senté al borde de la cama. Ella no intentó acercarse, ni tocarme, ni hablar más. El silencio volvió a instalarse entre los dos como una tercera presencia en la habitación. No me importaba ya si me pedía perdón o si trataba de explicarse. Lo único que me martilleaba era saber cuánto tiempo llevaba haciendo el ridículo, cuánto tiempo había sido un espectador sin saberlo de su nueva vida con Rubén. Empecé a recordar momentos, fechas, excusas que ahora tenían sentido. La noche que dijo que dormía en casa de una amiga por una reunión de trabajo muy temprano, el viaje obligatorio a Málaga para un curso de innovación educativa, las tardes en que llegaba con el pelo mojado, el maquillaje corrido y decía que había tenido una tutoría complicada. Todo encajaba ahora, como las piezas de un puzzle que al principio parecía desordenado. Ella se levantó y fue al baño. No me molesté en seguirla con la mirada. Ya no me interesaba qué hacía o dejaba de hacer. Me levanté, cogí el portátil, lo cerré y bajé al salón. Me senté frente al televisor, sin encenderlo. Me quedé ahí, pensando, respirando, sin moverme durante horas. El día se oscureció fuera y la luz natural desapareció, pero yo seguía ahí, congelado, como si mi vida entera se hubiera puesto en pausa. No lloré. No esa noche. Ni al día siguiente. Pero una certeza se había instalado dentro de mí, esto no era un desliz, no era una aventura pasajera. Era otra vida. Y yo no estaba invitado a ella. Esa mañana me levanté antes que ella, aunque en realidad no había dormido nada. Me pasé la noche sentado en el sofá mirando el reloj, viendo cómo pasaban las horas y escuchando los ruidos del edificio que empezaba a despertarse. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, sentí que el cuerpo se me apagaba, pero también que la cabeza me hervía. Era como si cada minuto que pasaba me quitara una capa de paciencia. Fui a la cocina, puse café y esperé a que bajara. Quería hablar con ella, pero no para que me explicara nada, sino para vaciarme, para soltar todo lo que llevaba tragando. A las 8 bajó con la misma ropa del día anterior, sin peinarse, sin maquillaje, y con esa mirada cansada que ya se le había vuelto normal. Me miró como si no esperara verme ahí, aunque ambos sabíamos que esa conversación tenía que pasar. Tenemos que hablar, le dije mientras servía 2 tazas de café. Siéntate. Lo hizo sin discutir, se sentó frente a mí y cruzó los brazos. No parecía nerviosa, ni arrepentida, ni enfadada. Parecía aburrida. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. Me la quedé mirando durante varios segundos hasta que sentí que no podía más. ¿Qué coño te pasó, Carmen? Le solté de golpe. ¿En qué momento decidiste tirar a la mierda todo lo que teníamos? Ella no contestó. Dio un sorbo a su café, miró el suelo y esperó a que siguiera. Yo no era perfecto, lo sé, pero tampoco era un mal marido. No te faltaba nada, ni casa, ni atención, ni respeto. Siempre te he tratado bien, y tú lo sabes. No es tan simple, respondió por fin, en voz baja. Pues explícame, que parece que aquí el único idiota que no entiende nada soy yo. No sé qué quieres que te diga, Javi. No fue planeado. Me sentía vacía, supongo. Empezamos a hablar, nos caímos bien, y ya está. No hay más misterio. ¿Vacía? Repetí con una risa amarga.
Vacía estás ahora, después de follarte a un tipo en mi coche, en mi garaje, debajo de nuestra casa. ¿Sabes lo que es ver tu ropa interior tirada en el suelo al lado de donde aparco? Ella apretó los labios, como si mis palabras la golpearan, pero no se defendió. Solo respiró hondo y apartó la mirada. Te juro que no quería que te enteraras así, dijo finalmente. ¿Así? ¿Y cómo querías que fuera? ¿Mandándome una postal desde el hotel con el imbécil ese? ¿O querías que siguiera haciendo el tonto mientras tú te ibas de viaje con él a Córdoba? No hables así, respondió, alzando por primera vez la voz. No tienes idea de lo que pasaba por mi cabeza, de cómo me sentía. Claro que no tengo idea, porque nunca dijiste nada. En lugar de hablar, preferiste mentir, inventarte reuniones y cursos. Eso hiciste. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No lo entiendes, Javi. No se trata de ti. No te engañé porque me faltaras, sino porque me sentía, no sé, invisible. Perfecto, contesté, golpeando la mesa con la palma. Así que ahora soy el culpable por no hacerte sentir vista. Pues mira, te aseguro que después de esto vas a ser visible para todo el mundo, porque pienso contárselo hasta al gato del vecino. No lo hagas, dijo ella, levantándose de golpe. No lo arruines más. Más. ¿Tú me estás diciendo eso? Ya lo arruinaste tú cuando decidiste abrirte de piernas para otro. Carmen me miró con una mezcla de odio y vergüenza. No sabía si quería llorar, pegarme o salir corriendo. Durante unos segundos no dijo nada, y luego me soltó una frase que me dejó helado. No lo hice solo por mí. También lo hice por ti. Me quedé mirándola sin entender, hasta que siguió hablando. Tú llevas años viviendo en tu rutina, en tu trabajo, en tus cables y tus horarios. Te alejaste sin darte cuenta. Dejaste de tocarme, de hablarme, de mirar más allá del sofá. Yo me fui apagando y tú ni siquiera lo notaste. Rubén fue solo una forma de recordarme que aún estaba viva. Ah, claro, respondí con ironía. Entonces debo darte las gracias por follarte a otro. Gracias por recordarme lo viva que estás. ¿No lo entiendes? No, no lo entiendo y no quiero entenderlo. Lo único que sé es que me has destrozado la vida y que ni siquiera pareces arrepentida. Estoy cansada, Javi. No quiero seguir discutiendo. No, ahora sí vas a hablar. Vas a decirme todo. Quiero saber cuántas veces, dónde, cómo, todo. Ella se sentó otra vez, respiró profundo y empezó a hablar sin mirar al frente. Me contó que se habían conocido en una charla de educación emocional en el instituto, que él le pidió el número para coordinar una actividad, que luego empezaron a mandarse mensajes, a tomar café, a verse fuera del trabajo. Me dijo que las primeras veces no pasó nada, pero que la tensión era evidente y que un día, después de una cena del instituto, se besaron. Desde ahí todo fue rodando. Viajes, hoteles, excusas, mentiras. Todo encajaba con lo que yo ya había descubierto. Cada palabra suya era una confirmación más de que no había vuelta atrás. ¿Y lo del garaje? Pregunté cuando hizo una pausa. Fue una tontería. Quiso despedirse de mí, decirme que esto no podía seguir, que se estaba enamorando y que lo mejor era dejarlo. Discutimos, se puso nervioso, tropezó y se cayó. No hubo pelea. Claro, todo muy civilizado, dije con sarcasmo. Usar mi coche para las despedidas, muy romántico todo. Ella no contestó. Se quedó callada, mirando la taza vacía. ¿Y ahora qué piensas hacer? Le pregunté. No lo sé. Supongo que deberíamos separarnos. La forma en que lo dijo, con una calma seca, me terminó de hundir. No lloró, no pidió perdón, no intentó salvar nada.
Solo tiró la frase como quien comenta que va a cambiar de trabajo. Sentí un peso enorme en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo canalizar. Me levanté y empecé a caminar por la cocina sin rumbo. Así que eso es todo. 14 años juntos y ahora lo tiras todo porque te aburrías. Muy bien, Carmen. Eficiencia ante todo. No te pongas en víctima. Los dos lo sabíamos. Hace tiempo que esto no funcionaba. Yo no lo sabía, te lo aseguro. Yo me levantaba cada día pensando que estábamos bien, que solo era una etapa difícil. Pero claro, mientras yo lo pensaba, tú te ibas de escapada con tu amante. No sigas, por favor. Voy a seguir hasta que me canse. No tienes idea de lo que es llegar al garaje a las 5 de la mañana y encontrarte con un desconocido sangrando que te dice que no sabía que estaba casada. Esa imagen no se me va a borrar nunca. Ella bajó la cabeza, y por primera vez pareció quebrarse. Las lágrimas finalmente cayeron, pero ya era tarde. Todo lo que pudiera decir ahora sonaba vacío. Te juro que me arrepiento, susurró. No te creo. Si de verdad te arrepintieras no me lo estarías contando con tanta calma. Es que ya lo tengo asumido. No hay marcha atrás. Y ahí entendí que era cierto. No había vuelta. Podría gritarle, echarla, perdonarla, pero nada cambiaría el hecho de que me había traicionado sin remordimiento. Me quedé de pie, observándola, sintiendo una mezcla de asco y compasión. Quise decir algo más, pero no me salió. Ella se levantó despacio, cogió el bolso, miró alrededor y dijo lo último que esperaba escuchar. Me iré unos días. No quiero empeorarlo. No intenté detenerla. La vi salir, cerrar la puerta y desaparecer escaleras abajo. Cuando el silencio volvió, me quedé inmóvil, con las manos apoyadas sobre la mesa. No había gritado ni destrozado nada, pero dentro de mí algo se había roto del todo. Me senté, bebí el café ya frío y miré la silla vacía frente a mí. No sentí alivio, ni ira, solo un vacío pesado que me impedía pensar con claridad. Sabía que lo que vendría después sería peor, pero en ese momento lo único que podía hacer era quedarme quieto, intentando recordar en qué momento exacto se me había escapado la vida sin que me diera cuenta. Los primeros 3 días después de que se marchara fueron una mezcla de rabia contenida y silencio espeso. Me levantaba temprano, hacía café, encendía la televisión solo para tener ruido y luego me quedaba mirando sin ver nada. Comía cualquier cosa y me iba a trabajar como si todo siguiera igual, pero no podía concentrarme ni 5 minutos. En el trabajo evitaba hablar con los compañeros, solo respondía con monosílabos y fingía estar ocupado. En casa, cada rincón me recordaba algo de ella. La taza con su dibujo del instituto, su cepillo de pelo en el baño, un libro abierto en la mesita del salón. No era dolor, era otra cosa, una especie de humillación constante, una sensación de haber sido usado y después abandonado. No sabía si quería venganza, pero sí sabía que no podía quedarme quieto. Una tarde, mientras revisaba unos informes, recibí un mensaje de Nico. Me decía que Carmen había vuelto a Sevilla y que la había visto entrar en el instituto con normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándolo un rato antes de responder. Me hervía la sangre al pensar que todo seguía igual para ella, que no había pagado ningún precio por lo que hizo. Le respondí que necesitaba verla y que si sabía dónde vivía el tipo, Rubén, me lo dijera. Nico me contestó con una dirección de manera casi inmediata. No hagas locuras, Javi, me escribió al final, pero esa advertencia llegó tarde. Esa misma noche conduje hasta la dirección. Era un bloque nuevo en una zona moderna, con terrazas amplias y coches caros en la entrada. Aparqué enfrente y me quedé dentro del coche observando. No tenía plan, no sabía qué haría si lo veía, pero la idea de enfrentarme a ese tipo se había convertido en una necesidad.
Después de una hora, lo vi salir con una bolsa de basura y un auricular en el oído. Llevaba el móvil en la mano y reía. En ese momento no pensé, solo bajé del coche y crucé la calle. Se sorprendió al verme acercarme, pero enseguida entendió quién era. Tú eres el marido, dijo sin esperar saludo. No quiero problemas, de verdad. No te preocupes, no va a haber problemas, respondí con una calma que ni yo entendía. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Sabías que seguía casada? Sí, lo supe después, cuando ya estábamos metidos en esto. Pensé que lo iba a dejar contigo. Pues no lo hizo. No me sorprende. A ella no le gusta cerrar las cosas. Aquella frase fue suficiente para perder cualquier control. Le empujé contra el muro del portal, no con intención de hacerle daño, sino para dejar claro que lo que había hecho tenía consecuencias. No se resistió, solo levantó las manos y me miró con miedo. No vuelvas a acercarte a ella. Ni mensajes, ni llamadas, ni nada. Se acabó, le dije con los dientes apretados. Créeme, no pienso hacerlo. Ya la bloqueé. Esto me ha destrozado también. Lo solté y me fui. Subí al coche y conduje sin rumbo durante casi una hora. No me sentía mejor, pero al menos había hecho algo. Sin embargo, la rabia seguía ahí. No por él, sino por ella. Por su tranquilidad, por esa forma de comportarse como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando empecé a pensar que necesitaba que ella sintiera lo que yo había sentido. No quería gritarle ni golpear a nadie, quería que sufriera con calma, que la vergüenza y el miedo le hicieran compañía como lo habían hecho conmigo esos días. A la mañana siguiente, imprimí todas las pruebas que tenía en el ordenador, los correos, las fotos, las reservas, los billetes. Lo metí todo en un sobre grande. Fui hasta el instituto donde trabajaba y esperé a que saliera del aparcamiento. Cuando la vi, bajé del coche y caminé hacia ella. Me vio y se detuvo. Javi, no hagas esto aquí, me dijo con el tono de alguien que sabe que ya no puede controlar la situación. Tranquila, no voy a montar un numerito. Solo quiero que tengas esto. Le entregué el sobre y vi cómo lo cogía con las manos temblorosas. ¿Qué es? Preguntó. Todo. Las pruebas, los correos, las fotos. Si alguien te pregunta por qué tu vida se fue al carajo, enséñaselo. ¿Qué piensas hacer? Nada. De momento nada. Ella intentó decir algo más, pero no le di oportunidad. Me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba de regreso al coche, oí que me llamaba, pero no me detuve. No me giré. Esa fue la primera vez que sentí un poco de alivio. Esa noche, sin embargo, la cabeza no me dejó en paz. Me preguntaba si lo que había hecho era suficiente, si merecía más. Empecé a recordar los nombres de sus compañeros de trabajo, las reuniones a las que iba, la gente del claustro. Pensé que tal vez sería justo que todos supieran quién era en realidad. No quería destruirla físicamente ni arruinarle la carrera, solo quería que dejara de caminar por el mundo con esa falsa dignidad que tanto cultivaba. Así que tomé una decisión. Conseguí el correo interno del instituto y escribí un mensaje anónimo dirigido al director. No insulté, no inventé nada, solo adjunté las pruebas y un texto breve que decía: esta es la conducta personal de la profesora Carmen Morales. Juzgue usted si representa los valores del centro. Lo envié sin dudar. Cuando apagué el ordenador, sentí un vacío extraño, como si acabara de soltar algo que llevaba mucho tiempo cargando. A la semana, los rumores empezaron a circular. Me enteré por Nico. Me llamó un miércoles por la tarde para contarme que en el instituto de Carmen se había corrido la voz sobre su aventura y que el ambiente estaba ardiendo. Algunos la defendían, otros la criticaban.
Ella había pedido unos días de baja médica. No supe si sentirme satisfecho o miserable, pero al menos por primera vez en semanas dormí más de 3 horas seguidas. 2 días después me despertó el timbre. Era ella. Estaba pálida, con la voz rota. «Fuiste tú, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. «Depende de a qué te refieras». «Sabes perfectamente a qué me refiero. El correo, las fotos, todo. Tenía derecho a defenderme». ¿Defenderte de qué? ¿De mí? ¿O de tu orgullo herido? De ti, de tu mentira, de tu descaro. Me están investigando, Javi. Puedo perder mi plaza. Eso no es mi problema. Ella empezó a llorar, pero ya no me generaba compasión. No era la primera vez que la veía llorar, pero esa vez no me tembló nada. ¿Qué quieres de mí?, dijo entre sollozos. Que me quede sin trabajo, que todo el mundo me odie. No, quiero que aprendas lo que se siente cuando tu vida se cae en pedazos y no puedes hacer nada para evitarlo. Eres un cabrón. Puede ser, pero tú me hiciste así. Nos quedamos en silencio un momento. Ella respiraba con dificultad. Parecía agotada. Te odio, murmuró antes de marcharse. Ya somos dos, le respondí sin moverme. Cuando cerró la puerta, sentí una calma rara, como si por fin hubiera puesto las cosas en su sitio. No era felicidad, pero sí una sensación de equilibrio. Esa noche salí a caminar por el barrio, sin rumbo, y por primera vez en mucho tiempo pude mirar a la gente sin sentir que todos sabían mi historia. Los días siguientes fueron tranquilos. No volví a saber de ella, salvo por un mensaje que me mandó una semana después: voy a irme un tiempo fuera. No esperes noticias. No le contesté. Guardé el número con otro nombre y borré el chat. No por rencor, sino porque ya no me quedaba nada que decirle. Sin embargo, cada vez que entraba en el garaje y veía el coche, me volvía esa imagen del tipo apoyado en el capó, sangrando, diciendo que no sabía que estaba casada. Y entonces me daba cuenta de que la venganza no me había devuelto la paz, solo había hecho que el silencio fuera un poco más soportable. Pero ya no podía dar marcha atrás. Lo hecho estaba. Después del mensaje donde me decía que se iba un tiempo fuera, pasaron exactamente 12 días sin que supiera nada más de ella. No pregunté a nadie, no revisé sus redes, no busqué pistas. Me limité a seguir con mi rutina, dormir lo justo, comer lo necesario y cumplir con el trabajo como si la vida no se hubiera desviado tanto de su curso. Pero un martes por la noche, casi a las 11, volvió a sonar el timbre. No me sorprendió, no reaccioné como la primera vez. Me levanté con calma, abrí la puerta y ahí estaba de nuevo. Esta vez traía el rostro más marcado, con ojeras profundas y el pelo recogido de cualquier manera. Llevaba una mochila pequeña al hombro y una chaqueta que no le había visto nunca. No dijo nada al principio, solo me miró. Le hice un gesto para que pasara. Caminó directo al salón y se sentó en el sofá. Yo me apoyé en la pared, cruzado de brazos, esperando que hablara. Tardó un poco en arrancar. He estado en casa de mi prima, en Granada, dijo sin mirarme. Nadie lo sabía. Ni mis padres, ni mis amigas, ni nadie del instituto. Necesitaba desconectar, pensar, y sobre todo alejarme de todo esto. Pero ya no podía quedarme más tiempo allí. ¿Y por qué vienes ahora? Porque no quiero que esto termine como un entierro, respondió con tono seco. Necesito cerrar las cosas como personas adultas. Y no vengo a pedirte perdón ni a justificar lo que hice. Solo quiero decir lo que tengo que decir y escucharte si tienes algo que soltar. Me mantuve callado unos segundos. Luego fui a la cocina, serví 2 vasos de agua y volví. Se lo puse en la mesa y me senté frente a ella. Habla, le dije.
He estado repasando todo. Las veces que discutimos, los silencios, las veces que no supe cómo decirte que me sentía apartada. Sé que no es excusa, pero lo pienso y me doy cuenta de que fui cobarde. Tenía dos opciones, enfrentarme a ti y decirte que ya no me sentía parte de esto o buscar una salida cobarde. Elegí la segunda. Sé que lo jodí todo. Lo sé. Lo sabías desde antes. Desde mucho antes, le respondí. No fue un error de un día. Fue una decisión sostenida. Y por eso es que no tiene arreglo. Porque cuando alguien miente una vez, puede ser un impulso. Pero cuando lo hace durante meses, es porque eligió un camino. Tú lo elegiste. Ella asintió, bajando la mirada. No estaba llorando, pero se notaba rota. Seguía con la mochila en la espalda, como si no pensara quedarse más de lo necesario. No quiero pelear. Solo vine a hablar, nada más. No vine a pedir que volvamos ni a que me perdones. Solo quiero dejar las cosas claras. Lo que pasó con Rubén no fue amor. Fue un escape, una forma torpe de recuperar una parte de mí que sentía perdida. No justifico nada, solo te explico. Y sé que aunque no lo creas, hubo muchas veces que quise pararlo y no supe cómo. Y cuando lo paré, ya era tarde. No me interesa por qué lo hiciste. Ya lo tengo asumido. Lo que quiero saber es por qué, si te sentías así, no lo dijiste. ¿Por qué preferiste seguir durmiendo a mi lado, desayunando conmigo, como si no estuvieras traicionándome todos los días? Porque tenía miedo. Porque no sabía cómo terminar algo que había durado tanto. Porque me sentía una fracasada. Porque tenía la sensación de que si te decía la verdad, se me caía la vida encima. Pero se me cayó igual. La diferencia es que tú tenías un colchón. Tenías un amante, tenías gente que no sabía nada, tenías tu trabajo. Yo me enteré una mañana de golpe, como si me atropellaran. Sin aviso, sin preparación, sin anestesia. Ya lo sé. No hay forma de que te devuelva eso. Pero créeme cuando te digo que no gané nada con esto. Perdí todo. No lo hiciste por perder, lo hiciste por placer, por egoísmo. Y ahora que te salió mal, vienes a hablar como si todo hubiera sido una cadena de errores. Pero no lo fue. Fue una cadena de decisiones conscientes. Cada mensaje, cada viaje, cada excusa. Ella se quedó en silencio. Tomó el vaso de agua, bebió un poco y respiró hondo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Ya hablé con un abogado. Estoy preparando el divorcio. No quiero una guerra, pero no voy a dejar esto en manos de la buena voluntad. No después de lo que pasó. Está bien, dijo con resignación. Lo entiendo. No quiero verte más aquí. No quiero compartir este espacio contigo ni una noche más. Y no es por venganza, es por dignidad. No me queda nada que me ate a ti. Ni siquiera rabia. Solo ganas de terminar con esto sin seguir arrastrando mierda. ¿Y qué vas a decirle a la familia? ¿A tus padres? Lo que pasó. Ni más ni menos. No pienso cubrirte. Si alguien me pregunta, le diré la verdad. Que me fuiste infiel y que te marchaste. No pienso proteger tu imagen. No espero que lo hagas. Pues más te vale, porque no lo voy a hacer. Hubo otro silencio largo. El tipo de silencio que no incomoda porque ambos saben que ya está todo dicho. Ella se levantó, se colgó la mochila de nuevo y se quedó de pie frente a mí. ¿Quieres que firme los papeles cuando los tengas? Sí. Quiero que todo esto termine rápido. Quiero cerrar esta etapa y no volver a hablar de ti con nadie. Quiero recuperar mi vida sin tener que explicar nada cada vez que alguien diga tu nombre. ¿Vas a quedarte aquí? ¿En el piso? Sí, por ahora.
Hasta que me lo pueda permitir, no quiero moverme. Además, este lugar ya no tiene nada tuyo. Puedo respirar. Ella dio un paso hacia la puerta, la abrió y antes de salir se giró. Solo una cosa más. Nunca quise hacerte daño. Aunque no lo creas, te quise mucho. Pero ya no sabía cómo quererte. Y terminé por destruirlo todo. Lo lograste. Y con eso cerró la puerta. Me quedé un rato más sentado. No me sentía liberado, pero sí más ligero. No había llorado, no había gritado, no había hecho escándalo. Solo había dicho todo lo que tenía que decir. No sé si fue la última conversación que tendríamos, pero sí fue la que marcó el final real. No de la relación, sino de la espera, del engaño, del silencio. Al día siguiente, cuando desperté, me sorprendió no sentir esa presión en el pecho que me había acompañado durante semanas. Por primera vez, el día empezó como un día cualquiera. Nada había mejorado, pero tampoco había empeorado. Y eso, en ese momento, fue suficiente. 3 semanas después de aquella última conversación, firmamos los papeles en una notaría del centro. No hubo discusión, no hubo miradas largas, ni siquiera preguntas. Entramos, firmamos, saludamos con cortesía al notario y salimos por separado. Fue rápido, casi frío, pero no podía haber sido de otra manera. Ya no había vínculo, ni afecto, ni siquiera resentimiento. Solo quedaba la obligación legal de cerrar una historia que se había podrido desde dentro mucho antes de que yo lo supiera. Cuando salí del edificio, respiré hondo, crucé la calle sin mirar hacia atrás y caminé hasta el bar donde había quedado con Nico. Me estaba esperando en la terraza con 2 cervezas ya servidas. Me senté, le di un trago largo sin decir nada y él simplemente levantó la copa a modo de brindis. No hablamos del tema de inmediato. Estuvimos un buen rato comentando estupideces del trabajo, del fútbol, de la última serie de moda, cualquier cosa que no implicara recordar que acababa de divorciarme por una infidelidad asquerosa. Fue después de la segunda cerveza cuando Nico me miró con seriedad y me soltó la pregunta que sabía que llegaría. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me encogí de hombros. No tenía una respuesta clara. No iba a cambiarme de ciudad, no iba a hacer terapia ni me iba a apuntar a yoga. No necesitaba reinventarme, necesitaba descomprimirme. Mi plan era básico, trabajar, dormir, comer y no hablar más de Carmen. No tenía intención de meterme en otra relación, ni de buscar venganza emocional, ni de demostrarle a nadie que había salido ganando. No me interesaba el discurso del aprendí mucho ni del esto me hizo más fuerte. Todo eso me sonaba a frase de taza de desayuno. La verdad era más simple, me destrozó, pero no me destruyó. Me jodió la vida por un tiempo, pero no la arruinó para siempre. Y ahora, con los papeles firmados, ya no tenía por qué darle espacio ni en mis días ni en mi cabeza. Después de ese día, empecé a hacer limpieza en casa. No solo de sus cosas, que ya no estaban, sino de todo lo que me recordaba indirectamente a ella. Cambié las sábanas, regalé algunos muebles, tiré cajas con recuerdos y fotos, y reorganicé la cocina. Era mi forma de marcar territorio, de recordarme que ese espacio ya no era compartido, que podía mover una silla sin tener que preguntar. Fue en uno de esos días de limpieza cuando encontré un cuaderno suyo, uno pequeño que solía llevar a todas partes. Estaba metido en una caja que había olvidado sacar del armario. Dudé un momento, pero lo abrí. Había listas, frases sueltas, ideas para clases, nombres de libros. Todo muy de ella. Al final del cuaderno había unas páginas con frases escritas como pensamientos. No eran cartas ni confesiones, solo ideas sueltas. En una de ellas leí, a veces lo correcto no es lo justo. Y a veces lo justo es lo que más duele. Lo leí varias veces antes de cerrar el cuaderno y meterlo en una bolsa. No lo rompí,
no lo quemé, solo decidí que no debía seguir leyendo. Ese pensamiento era suyo, y ya no me correspondía darle espacio en los míos. Con el tiempo, la gente empezó a preguntar menos. Al principio todo el mundo quería saber qué había pasado, si era verdad lo del garaje, si el amante era del instituto, si había una historia detrás. Contesté solo a los más cercanos. A los demás les dije que nos habíamos separado y punto. No quería que mi vida se convirtiera en un relato para cafés ajenos. De todas formas, cuando la noticia dejó de ser reciente, todos siguieron con sus cosas. Esa fue una de las lecciones más rápidas que aprendí, a nadie le importa tanto tu dolor como para llevarlo más de un rato. Para ellos era una anécdota. Para mí era una herida abierta. Pasaron 2 meses desde la firma cuando volví a verla por casualidad. Fue un sábado por la tarde, en una feria de libros que montaron en la Alameda. Iba sola, con gafas de sol y una mochila al hombro. Me vio desde lejos y bajó la mirada, como si esperara que yo la evitara. Pero no lo hice. Me acerqué y la saludé. Ella devolvió el saludo con un gesto breve. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Me preguntó por el trabajo y le respondí que todo igual. Me preguntó si había conocido a alguien y le dije que no tenía prisa. Luego me preguntó si aún la odiaba. Le respondí que no, que ahora solo me daba igual. Esa fue la única frase que pareció afectarle. Me miró un segundo, bajó la vista otra vez y dijo que me alegraba que ya no me hiciera daño. Me despedí con un cuídate y me fui. No hubo emoción, ni remordimiento, ni ganas de volver a verla. Solo fue una coincidencia más. Como cuando encuentras una prenda vieja que ya no te queda y la dejas donde estaba. Ahora, meses después de todo, puedo decir que ya no pienso en ella todos los días. A veces sí, pero no con dolor. Solo como se recuerda a alguien que fue importante durante un tiempo y luego se convirtió en otra cosa. No me interesa saber qué hace, con quién está, ni si se arrepiente. No me importa si habla de mí o si guarda fotos nuestras en alguna carpeta olvidada. Yo ya no soy parte de su vida, y ella ya no tiene espacio en la mía. No sé si volveré a confiar en alguien de la misma manera. Supongo que no. Pero tampoco es algo que me preocupe. Ya aprendí que confiar sin límites es como dejar la puerta abierta esperando que nadie entre. Y la vida no funciona así. A veces me preguntan si me siento mejor, si me siento liberado. La verdad es que no sé. No hay una sensación clara de alivio. No es como quitarse un peso de encima. Es más parecido a aprender a vivir con el hueco. No se llena, pero se aprende a ignorarlo. Hay noches en las que me despierto pensando que escuché su voz o que oí las llaves en la puerta. Me pasa poco, pero me pasa. Y cuando me pasa, no me levanto. Me quedo quieto, recordando que ya no hay nadie más que yo. Y está bien. No es ideal, no es bonito, pero es real. Lo que aprendí de todo esto es simple, nadie está exento. Puedes creer que tienes una relación sólida, que conoces a la persona que tienes al lado, que hay lealtad, respeto, cariño. Pero basta un detalle, una grieta, una decisión, para que todo se venga abajo. Y cuando pasa, no hay advertencia. No hay ruido. No hay dramatismo. Solo pasa. Y cuando pasa, tienes 2 opciones, quedarte en el suelo recogiendo los pedazos o levantarte y seguir. Yo elegí lo segundo. No por orgullo ni por fuerza, sino porque no tenía otra. Así que esta es mi historia. No tiene moraleja, ni final feliz, ni frases motivacionales. Es solo la historia de un tipo que confiaba en alguien, la perdió, se derrumbó y luego siguió caminando. No para demostrar nada, no para vengarse, no para ser mejor. Solo para seguir. Porque a veces eso es lo único que se puede hacer.